Bueno, es que es un tema que salió, ¿no? Por ejemplo, Sí. la gente que había usado Tornado Cash y estaba en Proof of Stake no puede mover sus Ether ahora porque están censurados en un número bastante significativo de bloques, ¿no? A los que trabajan, pues les obliga a trabajar un montón para llegar a final de mes, simplemente. Ni a final de mes, a final del día, ¿no? Y a otra parte de la población le incentivas a robar, porque no les sale a cuenta ni trabajar ni vivir de las ayudas del Estado. Entonces, el único activo que vas a tener protegido de todo este tipo de escenarios es Bitcoin. The Bitcoin. Hola, muy buenas. Bueno, bienvenidos a este podcast sobre Bitcoin. Mi invitado de hoy es Álvaro de María, autor de Filosofía Bitcoin y que viene recién llegado de Argentina, de la BitConference. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Un placer estar por aquí de nuevo. ¿Cómo va todo? Muy bien, encantado de que estés aquí otra vez. Me gustaría saber un poco tus impresiones de la conferencia, qué te ha parecido y ahora entramos un poco en la controversia. Bueno, ha sido una auténtica pasada, ¿eh? O sea, juegan en otra liga, porque la verdad es que son los que llevan más tiempo haciéndola. Este era el 10º aniversario. Y la verdad es que saben hacer ya no a lo mejor un simple evento de una conferencia, ¿no? Sino una experiencia completa de maravillosa, ¿no? O sea, vamos, yo es que no he visto casi nada de Buenos Aires y o sea, llamo a Argentina ya, ¿no? Estoy enamorado completamente de Argentina y me pareció un evento extraordinario, ¿no? Entonces, yo vengo maravillado y con muchas ganas de volver. Buenísimo. Bueno, me gustaría meterme en la controversia un poco del panel que tuvieron Vitalik, Samson, Jimmy Song, donde le metieron muchísima caña a Vitalik, diciéndole pues que él forkeaba Ethereum cada 6 meses porque los nodos anteriores no pueden adaptarse, tienen que cambiar, no pueden mantener, o sea, no es compatible para atrás, como sería un soft fork en Bitcoin con Taproot, Segwit o cualquiera de estos. Em, y bueno, diciéndole básicamente que se hacía un fork cada 6 meses, que estaba centralizado y que era igual que cualquier otro shitcoin. ¿Qué te parece esto? Bueno, yo comparto bastante parte del análisis, ¿no? A mí no me gusta ser tan maximalista en ese sentido, ¿no? Porque yo no creo que Ethereum no tenga valor o que otro tipo de criptomonedas no tengan valor. Lo que sí hay que poner de manifiesto es que hay una diferencia radical entre Bitcoin y el resto de criptomonedas, ¿no? Que es que Bitcoin es un activo real. Esto lo comentaron muy bien en otro de los paneles, en el panel de Proof of Work versus Proof of Stake, que Bitcoin va a seguir siendo lo mismo dentro de 20, de 30, de 50, de 100 años, ¿no? Mientras que Ethereum, por ejemplo, pues tiene que estar constantemente innovando, constantemente presentando actualizaciones, constantemente presentando cambios, y eso es lo que los hace completamente diferentes, ¿no? Que uno depende de su emisor, porque Ethereum efectivamente tiene emisor, Ujú. ¿no? Mientras que Bitcoin carece de un emisor centralizado. Otro de los temas que salió también precisamente en esa conferencia fue el tema de la censura, ¿no? Porque lo trajo a colación Lunatic Coin. eh, eh, Cuando la OFAC, la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero, emite un listado con las direcciones que han operado en Tornado Cash, pues el 75% de los bloques de Ethereum ya las petan, ¿no? Ujú, Entonces esto es bastante heavy ujú. porque no ha parado de incrementarse este número de censura dentro de Ethereum, ¿no? Y efectivamente, si queremos descentralización es porque queremos evitar la censura. Y ahí es donde vamos un poco al núcleo, al meollo de la cuestión, ¿no? Lo que siempre se ha criticado de Bitcoin, que es que no escala, que es lenta, que no sé qué, no sé cuántos, es la clave y la esencia de la descentralización, que es que cualquiera pueda instalar un nodo para verificar todas las transacciones desde el inicio. Si tú no puedes verificar todo desde el inicio, vas a tener que depender de un tercero en algún punto. Y si dependes de un tercero para algo, ya no tienes descentralización. Por eso, a mi juicio, Ethereum se está yendo a un modelo de centralización, ¿no? Ya pues, no necesita proof of work, ya le vale con un proof of stake, cada vez tiene más control, cada vez tiene más censura, cada vez es más. Y a mi juicio tiene sentido porque si la normativa gira a considerar los securities, pues que puedan adaptarse rápido a eso, ¿no? Y Mm. para mí el descubrimiento fue que yo no lo conocía, RSK, ¿no? Que básicamente lo que hace es tratar de utilizar Ethereum, pero sin un toque, o sea, tratar de implementar lo que se supone que permite Ethereum en Bitcoin sin un token nativo, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, pues ya está. ¿Qué quiere decir?
que muy bien, pero a mi juicio pues ya lo dejé escrito en su momento en la filosofía de Bitcoin, que por cierto se lo regalé a Vitalik, lo empezó a leer y le sacó fotografías a varios capítulos y, y Lo vi eso en es un tu poco lo que tweet, decía, lo vi. ¿no? Que, Mm, que, que está al final, no necesitas una blockchain si estás centralizado, no necesitas, o sea, cripto, blockchain y demás, pues son palabras que son un poco de humo. Y yo sí, creo que Ethereum siempre tiene que vender cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas que además parecen como hechas por consultores de Big Four, ¿no? Así muy sí. bonitas y de merch, de no sé qué. Y al final, pues bueno, pues es eso, ¿no? El, una valoración de un activo futuro por lo que el emisor sea capaz de aportar de valor ahí, ¿no? Y eso es un activo financiero. Eso no es un activo real, que es lo que lo diferencia de Bitcoin, que lo caracterizan sus propiedades, no lo que se puede hacer con ello. Totalmente. No puedo estar más de acuerdo. Al final, bueno, y tú luego hay un componente de pre-mine, que el 80 o el 70% de los Ethers fueron preminados a parar básicamente a los fundadores y a más gente. Y que luego un sistema de proof of work, que luego pasa a ser proof of stake, donde el que tiene el token holder tiene la autoridad sobre la gobernanza, pues eso acarrea una serie de riesgos de centralización brutales. Entonces, al final, proof of stake, o sea, desde el punto de vista financiero, o sea, no digo que no sea, o sea, que tenga valor, obviamente tiene valor, es una herramienta que funciona y que tiene muchas aplicaciones y que aportan un gran valor en el sector cripto y que una innovación y unos experimentos valiosísimos, en mi opinión. Pero Proof of Stake, no cabe duda que centraliza muchísimo. Entonces, al final, si vendemos esta idea de blockchain, de resistencia a la censura, de paquetes de información que no pueden ser modificados, verificables por cualquiera, no está yendo, o sea, no está el Proof of Stake en la dirección contraria, o sea, la dirección a lo que ya tenemos ahora. Bueno, es que es un tema que salió, ¿no? Por ejemplo, Sí, la gente que había usado Tornado Cash y estaba en Proof of Stake, no puede mover sus Ether ahora porque están censurados en un número bastante significativo de bloques, ¿no? Y al final es verdad que sí, algún bloque entra porque están en el 75% solo censurados, pero, todavía. pero, pero es que hace una semana era un 65 o una Sí, cosa sí, así, y no para de subir. Sí, no para de subir, ¿no? Entonces llegará un momento en el que simplemente cumplirá con los requisitos de la OFAC y se convierte en un activo completamente centralizado, que es lo que estaba buscando Vitalik, ¿no? Yo lo recuerdo que en su momento ya dijo que tenía sentido ir hacia una centralización de Ethereum. Y mm, bueno, pues al final lo que estamos viendo es la centralización de las fake descentralizaciones, ¿no? O sea, Binance absorbe todo y Ethereum hace modelo de centralización, ¿no? Al final sí, se brutal. nos olvida un poco cuál es el origen de todo esto, que es conseguir Totalmente. privacidad en el ámbito digital, que es una cosa muy complicada porque en el mundo más físico, ¿no? más corpóreo, es mucho más fácil, ¿no? Si nosotros queremos intercambiar Sí, un mensaje en persona, pues no hay un tercer observador que es el proveedor del servicio que nos ve, ¿no? Podemos mantener la privacidad, podemos revelar selectivamente ese mensaje. Yo te puedo susurrar sí, al oído, te puedo escribir un mensaje en un folio, te puedo hablar contigo normal, ¿no? sí, Si hacemos transacciones con efectivo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si yo pago con efectivo en un kiosco, pues el tendero no sabe quién soy ni necesita saberlo, pero esto en el mundo digital no podemos, ¿no? En el mundo digital nuestra identidad va vinculada a nuestro mensaje y un proveedor tercero puede verlo, ¿no? Y en el caso del dinero igual, yo pago con tarjeta, pues el proveedor sabe quién soy, el tendero sabe quién soy, saben que he comprado, saben qué transacción he realizado. Ese es el problema mm, que tratan de resolver en alguna medida, ¿no? Que tuviese una especie de efectivo digital, que no necesariamente se refiere a medio de pago, ¿no? Un efectivo electrónico, que es lo que se busca, y eso es lo que el resto de activos pues son otra cosa distinta, ¿no? Entonces, sí, ver que la naturaleza de la descentralización era evitar la censura, recuperar la privacidad, pues eso no van a recuperar el resto de criptomonedas ni nada por el estilo, ¿no? Al final van a ser pues, innovaciones en el sistema financiero, ¿vale? Muy bien, pero que se reconozcan como tal. Y a ver qué ventajas presentan, ¿no? Porque esto yo creo que es un poco lo que vamos a ir viendo, cómo se va a ir purgando el mercado todavía muchísimo más, ¿no? Hasta que sí. se hagan las diferencias. Y no, yo insisto en que no soy un maximalista de no va a tener nada valor, ni Ethereum no vale nada, ni no sé qué, ¿no? Pero yo creo que sí que se va a purgar mucho y que al final esta categoría de criptoactivo va a desaparecer y se van a quedar Bitcoin como activo real, dentro de otra clase de activos reales, y el resto como activos financieros, como securities.
Totalmente. Bueno, y para sacar algo práctico de este podcast, me gustaría saber, con lo que ha pasado con FTX, ¿no? Con exchanges centralizados, ¿qué exchange? Bueno, yo hablo mucho de BISC, por supuesto. Fui a Watch Out Bitcoin a hablar sobre BISC, ya sobre los upgrades que vamos a hacer. Me gustaría saber qué monedero recomiendas para una persona que tenga Bitcoin que quiera tenerlo seguro y no en un FTX de turno. Y cuál es el protocolo del proceso de seguridad que recomiendas. Sí, bueno, nosotros utilizamos, bueno, yo tengo una empresa que se dedica a consultoría a estos temas y nosotros trabajamos con Bitbox 2. Y en Con cuanto a protocolo, BitGo, Bitbox a 2. Bitbox. Vale. Y a Qué protocolo de es seguridad, Bitbox? sí, es un hardware wallet que está especializado solo para Bitcoin, ¿no? Y es bastante cómodo, bastante sencillo, ¿no? Y luego utilizar Sparrow Wallet para funcionar de forma regular para pequeñas operaciones y demás cosas, ¿no? En cuanto En a el protocolo móvil, de ¿no? ¿O seguridad, dónde? en el ordenador. De hecho, yo recomiendo tener un ordenador específicamente para todas las operaciones de Bitcoin, ¿no? Ujú. Y en cuanto a protocolo, no sé a qué te refieres, si forma de actuación o procedimientos de Sí, actuación. cómo compro con mis euros, cómo compro Bitcoin, cómo luego, o sea, a través de un exchange descentralizado, cómo lo paso a un monedero aislado en hardware wallet, o sea, para no Sí, pasar por un exchange centralizado y que tengan riesgo mis Bitcoins. pues el procedimiento ideal es, lo primero es formarse, ¿no? Hay determinados cursos de privacidad como el de Arcad o, bueno, nosotros damos también consultorías, que no es nuestro negocio principal, pero también hacemos formaciones de privacidad, porque no es fácil, ¿no? Yo siempre lo comparo con hacer ecuaciones de primer grado. Hacer ecuaciones de primer grado nos lleva tiempo. Es una cosa que todos podemos hacer y está al alcance de todos, pero primero hay que aprender a sumar, hay que aprender a restar, aprender a multiplicar, hay que aprender a dividir y luego hay que aprender lo que es una ecuación y empezar a practicar y hacerlas, ¿no? Entonces, antes de lanzarse a hacer todo cualquier tipo de procedimiento, pues yo recomiendo que se haga una pequeña formación, que se sepa lo que se está haciendo y los riesgos, ¿no? Porque realmente yo no Mm. creo que haya mucha gente que esté tomando en cuenta los potenciales riesgos, que comprenda los problemas de privacidad dentro de Bitcoin, que no es que no es que no se pueda alcanzar la privacidad en Bitcoin, sino que se pueden cometer muchos errores que te expongan, ¿no? Que te dejen expuesto. Entonces, yo en cuanto a protocolo de actuación, pues lo primero que recomendaría sería tener dos tipos de wallets distintos, ¿no? Uno para gastos cotidianos donde la privacidad sea más irrelevante, ¿no? Donde me dé un poco más igual, porque sí que vas a tener que necesitar en algún momento puntual hacer algún tipo de transacción, hacer algún tipo de pago, hacer algún tipo de cosa, ¿no? Y después una centrada en la custodia, ¿no? En el atesoramiento. Y en esta sí que recomendaría centrarse mucho en privacidad y en seguridad, en hacerlo con un ordenador específico para ello, en hacer todos los niveles de seguridad, ¿no? Esto es como si tuviésemos una casa, ¿no? Nosotros podemos poner capas de seguridad y de privacidad a nuestra casa, ¿no? Podemos poner un murito, podemos poner una valla, podemos poner plantas frondosas que tapen lo que hay. Podemos cavar un foso, podemos cavar un puente, podemos poner un sistema de cámaras de vigilancia, podemos tener seguridad privada contratada. Nosotros podemos ir añadiendo capas de seguridad a nuestra logística, ¿no? Y yo creo que Bitcoin, que permite un montón de capas, ¿no? Desde el passphrase a otro tipo de capas de seguridad, pues yo creo que es recomendable aprenderlas antes de empezar a atesorar ahí tu patrimonio o tu fondo de pensiones futuro, ¿no? Que lo más importante es saber qué estás haciendo, ¿no? No hay un nivel óptimo de seguridad para todos los usuarios, porque el nivel de seguridad depende de la capacidad del usuario para emplearlo y para utilizarlo, ¿no? Entonces, si tú no sabes lo que estás haciendo, da igual que utilices una Bitbox 2 y que utilices un equipo solo para ti y tal, porque vas a cometer errores que te van a poner, te van a vulnerar, ¿no? Pensemos, por Ujú. ejemplo, claro, al final, simplemente con el acceso a las claves ya puedes acceder a tus fondos, ¿no? Pues de nada sirve hacer todo el procedimiento y luego guardarte las 24 palabras en una nota del móvil. Ujú. ¿No? Esto yo lo pongo como ejemplo como tomarse todas las precauciones para guardar el oro en la caja fuerte, ¿no? Hacer un agujero en la pared, poner un cuadro tal y dejarte la puerta de la caja fuerte abierta, ¿no? No, pero si a mí me han robado el oro y lo tenía en una caja fuerte, bueno, lo tienes en una caja fuerte con la puerta abierta, ¿no? Entonces, hay que saber qué se está haciendo, porque si no, es muy fácil cometer errores y luego los problemas de pérdidas de fondos o de no acceso y de recuperación de fondos, pues son problemáticos y se achacan a la complejidad de Bitcoin. Y en realidad es no haber hecho los deberes antes. Y no son deberes difíciles, simplemente son deberes que hay que hacer y que hay que conocer y que hay que dedicarle un tiempo. Como se lo hemos dedicado a todas las demás cosas en nuestra vida, pues hay que dedicárselo también a Bitcoin. Totalmente.
totalmente. Y para ti, Proof of Work, a ver cómo lo pongo. ¿Para ti, Proof of Work es necesario para un sistema descentralizado? Eh, no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Hay que entender cuál es, o sea, qué sentido tiene primero el Proof of Work y qué papel juega dentro de la descentralización. Lo primero, un sistema donde yo controlase todos los nodos y el código sería y utilizase, pongamos por caso, 50 centrales nucleares de prueba de trabajo, ¿sería descentralizado? No, porque No. si yo tengo los nodos y controlo el código, a mí me da igual la prueba de trabajo. Entonces, lo primero hay que ver qué origen tiene la prueba de trabajo, ¿no? Que es el trabajo de Adam Back. Dentro del remailer de los cypherpunks tenían un problema, ¿no? Que es el spam, ¿no? Es decir, lo fácil que es enviar 5.000 correos de golpe a un montón de contactos, ¿no? Entonces, si nosotros simplemente pedimos y solicitamos una prueba de trabajo, ¿no? Pedimos que se hagan 5 segundos de operaciones manuales antes de enviar un correo, evitamos la posibilidad del spam masivo, ¿no? Evitamos la posibilidad de que alguien envíe 5.000 correos de golpe porque tendría que dedicar 5.000 segundos de su tiempo, o sea, 25.000 segundos de su tiempo para enviarlo, ¿no? Entonces, esto es el papel que juega un poco el proof of work, ¿no? La disuasión en determinados ataques, ¿no? Entonces, en concreto es, como comentaba Lunático, ¿no? Es una forma de resistencia a los ataques CIVI. Entonces, aquí lo que se busca es que, por un lado, se alineen los incentivos para hacer una red segura. Entonces, para hacer una red segura lo que necesitamos es, por un lado, descentralización, es decir, muchos nodos, ¿no? Que van a ser los que van a verificar el en realidad no el trabajo, porque ya sabemos que la prueba de trabajo simplemente es hashing, no es aleatoriamente encontrar una aproximación a un hash, que simplemente es un numerito, ¿no? Lo que pasa es que esto, claro, lleva ahora mismo una cantidad de trabajo descomunal, que es la señal honesta de que los mineros van a hacer bien lo que tienen que hacer, ¿no? Claro, esto es como si nosotros trabajásemos muchísimo en hacer un puzzle de 1.000 piezas, ¿no? Aunque este no es exactamente el trabajo de los mineros, pero como si trabajásemos muchísimo en hacer un puzzle de 1.000 piezas y otro lo fuese a verificar, ¿no? Es muy fácil verificar si está bien hecho o no. Entonces estamos construyendo los incentivos para que el que haga bien el puzzle se lleve una recompensa, ¿no? El que haga bien primero el puzzle se lleve una recompensa. Ujú. Y si lo hace mal, pues va a perder mucha energía, va a perder, porque va a ser muy fácil verificarlo, va a ser muy fácil comprobar. Pero lo primero que necesitamos es un código bien articulado, un sistema de incentivos bien articulado, ¿no? Y necesitamos descentralización. Y la descentralización sin los nodos no es posible, ¿no? Es decir, si no hay muchos nodos, no es posible. Y para que haya muchos nodos tiene que haber pocas transacciones por bloque para que cualquiera pueda verificarlo todo, ¿no? Es decir, Mm. soy como Ethereum, ¿no? Soy como una criptomoneda que tenga millones de transacciones por segundo. Yo voy a necesitar nodos extraordinariamente potentes. Entonces, no voy a poder adquirir yo como usuario particular un nodo. De hecho, por ejemplo, en Ethereum, pues es que los tiene que subvencionar la fundación porque son tan caros que no los puede adquirir cualquier particular. Entonces, Sí. ahí ya dependes de alguien en algún punto para la verificación. Entonces ya te olvidas de la descentralización, porque no se nos puede olvidar que la descentralización tiene el objetivo de eso, de evitar la censura. Y para evitar la censura, si no dependes de nadie, no tienes censura. Pero si en algún punto dependes de alguien, a ese alguien se le va a poder presionar en algún momento. Y si a ese alguien se le puede presionar, pues ya tienes censura, que es lo que está pasando en Ethereum, ¿no? Entonces, pues Muy bueno, bueno. pues simplemente entender que es un sistema entero de incentivos que es lo que consigue la inmutabilidad de Bitcoin, ¿no? Y esto lo explicó muy bien Miguel Vidal en la web Bitcoin, ¿no? Que no vale, la inmutabilidad de Bitcoin no está en el código, ¿no? Tú puedes copiar el código de Bitcoin, pero no consigues su inmutabilidad, porque su inmutabilidad es una propiedad emergente a raíz del sistema de incentivos que se ha construido y que lleva desarrollándose más de 10 años. Por eso Adolfo Contreras dice que Bitcoin no tiene un foso defensivo, sino una fosa abisal. Entonces, estas son las cosas importantes a mi juicio y que el resto pues no le está prestando tanta atención. Buenísimo. Sí, sí, grabé un podcast antes de ayer con Adolfo, buenísimo. Y Álvaro, pues muchísimas gracias, siempre interesantísimo. Y nada, espero que nos sigas contando tus viajes y tus impresiones. Y muchísimas gracias por venir aquí. Bueno, muchísimas gracias a ti. Y esto es un placer. Y simplemente decir que de verdad que hay que ir a Argentina, porque yo digo que no he visto nada de Buenos Aires, solo lo he recorrido en taxi, pero la gente es extraordinaria y la comunidad de bitcoiners que hay allí, es que de verdad que son personas extraordinarias. Es que yo me he quedado
alucinado, bueno. ¿no? Así que un saludo para todos ellos, por si alguno lo escucha. Y de verdad que merece mucho la pena que sigamos haciendo y trabajando en esto, porque voy a contar simplemente una anécdota que contaba Ariel, ¿no? Que es en la primera BitConf a la que fue, bueno, mentira, la primera reunión de Bitcoiners a la que fue muy curioso porque eran 5, ¿no? El organizador tenía un bar y no fue, entonces se quedaron 4 en la calle, ¿no? Y se fueron a un bar a hablar de todos estos temas. Qué De esto bueno. hace como 12 años aproximadamente, ¿no? 11 años más o menos. Ujú. En la BitConf hemos sido 7.000 personas. Brutal, brutal. No, y además, sobre todo, si hay un país donde sea tan obvio el valor de Bitcoin, es que a nadie hay que explicarle el valor de Bitcoin. A No, nadie. no, O sea, es que es maravilloso mm, porque para mí ha sido como viajar al futuro, ¿no? Me preguntaba un usuario de Twitter, me decía, porque puse esto de que para mí había sido como viajar al futuro, ¿no? Y me decía, ¿en qué sentido? ¿En el sentido de la hiperinflación o en el sentido del uso de Bitcoin? Y digo yo, en ambas, no son ¿sabes? excluyentes, ¿no? Aunque no hay que olvidar que al final, y esto es importante, ¿no? Porque íbamos preguntando a los taxistas, íbamos preguntando a los conductores de Uber y demás. Y efectivamente ellos no se pueden permitir el utilizar Bitcoin porque viven al día. Entonces, es curioso cómo no les, o sea, cualquier coste de cambio, cualquier coste de volatilidad les es completamente imposible. Y es también una advertencia, ¿no? La advertencia de la trampa del fiat, porque Ya. esta gente que se vio incapacitada completamente para ahorrar en determinado momento, o no lo vio venir o no se preparó, se ha quedado atrapado en una trampa mortal que es la de trabajar para vivir al día y no en un trabajo, sino en dos o tres. Entonces, esto es un poco lo que yo trato de advertir, ¿no? Que es la trampa hacia la que nos conduce en gran medida la inflación y los problemas monetarios, ¿no? Y que si no somos capaces de prepararnos para ese tipo de escenarios futuros, mucha gente se va a quedar atrapada, se va a quedar atrapada en un sistema que le va a condenar a trabajar para vivir al día, ¿no? Pero una Eh, cosa, ¿y visto eso, cómo es que y no cambia tu opinión sobre Bitcoin como, como medio de pago, como moneda? no, efectivamente, al revés, me la ratificó, ¿no? Porque ves ¿Por que qué? no, porque la mayoría de gente está incapacitada para hacerlo, ¿no? Una vez llegas a ese momento, te das cuenta de que Bitcoin efectivamente es un excelente método de ahorro, extraordinario. De hecho, claro, Argentina tiene los mayores OGs, ¿no? Porque claro, son los primeros que lo podían entender, ¿no? Y son Guantes los primeros Casares. que han visto los beneficios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, contaban una anécdota de un chico que había empezado a comprar Bitcoin muy pronto, ¿no? Y siempre había soñado con comprarse un coche, ¿no? Y se compró un Fiat Punto Uno por 77 Bitcoin de los años 80, ¿no? Claro, es que ese 77 Bitcoin ahora son 1.000.000 de euros. Entonces, ves enseguida la velocidad o sea, cómo Bitcoin provoca una hiperdeflación de todo lo demás y es un extraordinario método para preservar valor en periodos largos de tiempo. Cómo eso los argentinos, los OGs, lo han entendido a la perfección y cómo utilizarlo como método de pago tiene una ventaja y tiene un inconveniente, ¿no? Yo me he dado cuenta en este viaje también de que si ellos no lo hubiesen gastado, porque y digo que hay muchos OGs allí, ¿no? Y cuando habría un comercio que aceptaba pagos en Bitcoin, pagaban en Bitcoin, ¿no? Y decían, pago en Bitcoin y recompro automáticamente lo que me habría gastado en fiat en Bitcoin para tenerlo, ¿no? Pero así hago circular Bitcoin y doy a conocer Bitcoin. Es verdad que si no lo hubiesen gastado, ¿no? Que esto es una cosa que me comentaban Lunaticoin y Sergi, ninguno estaríamos aquí. Ninguno, porque Claro. los argentinos fueron un poco los que empezaron todo esto en Claro, el o sea, descuento. claro, o sea, mi argumento a favor de eso es que el coste de oportunidad de no tener tu dinero en Bitcoin por tener solo una parte para poder gastarlo en fiat es tu coste de oportunidad a largo plazo que siempre vas a tener menos Bitcoin del que tendrías. O sea, si yo tengo todo mi dinero en Bitcoin, todo mi dinero, y gasto solo mi Bitcoin, aunque sea muy volátil a corto plazo, mientras no tenga deudas fehacientes y que vaya hasta el cuello y tenga que pagar, ¿no? Entonces entiendo ese argumento. Pero el hecho de yo tener todo mi dinero en Bitcoin y vender a lo mejor la parte que necesito para euros, si los necesito para pagar en el supermercado, hace que yo a la larga siempre voy a tener más Bitcoin. O sea, la contrapartida sería reservar un 20% de mi patrimonio en dinero fiat para
para asumir los costes a corto plazo. Pero sin embargo, Sí, si yo tengo yo todo en- mi dinero en Bitcoin, el coste de oportunidad siempre va a ser mucho mayor de no tener. pues yo en esto no he cambiado mi opinión, ¿eh? Creo que efectivamente las necesidades de liquidez en el corto plazo, con la volatilidad de Bitcoin, sí, o sea, si las tienes cubiertas en fiat, perfecto, pero si no, con la volatilidad de Bitcoin te va a hacer vender Bitcoin y vas a tener menos Bitcoin del que tendrías si hicieses una buena gestión de la liquidez, ¿no? Si haces una buena gestión de la liquidez a corto plazo, por ejemplo, ¿no? Te cuento casos de esta gente. Había alguno que decía, pues yo es que compré una burrada cuando estaba a $12 y cayó a 4 y me vi obligado a vender como la mitad o una cosa así para hacer frente a los gastos, ¿no? Claro, dices tú, joder, es que, claro, o sea, pensemos que es como si que estuviesen 120 mil euros y cayese a 40.000, ¿no? Eh, que esto ha pasado siempre, ¿no? Tenemos aproximadamente, creo que ha caído Bitcoin 4 veces al año, todos los años, más de un 80%. Es que esto es muy bestia, ¿no? Y no ha cambiado nada. Es que este año ha seguido siendo exactamente igual, ¿no? Y a mí no hay nada que me haga pensar que en el futuro vaya a ser distinto. Entonces, si vas a tener necesidades puntuales de liquidez, o sea, si tienes un flujo de ingresos fijo, si tienes un tal, haz una buena asignación de recursos para tus necesidades de liquidez en el corto plazo. Y a mí el resto, atesorarlo en Bitcoin es que me parece, de verdad, y después de estar en Argentina, todavía más, ¿no? La buena estrategia, porque es que de verdad que el resto de activos es que los vas a compartir a medias con el Estado. Muy bestia, ¿no? Muy bestia, muy bestia. Por ejemplo, una de las cosas que más me ha impresionado en Argentina es ver una cantidad ingente de locales cerrados. Es que la trampa Fiat argentina le hacía de alguna manera, la trampa Fiat de la inflación muy fuerte, ¿no? Le hacía de una manera a la gente y desincentivarla para trabajar, porque por un lado les dan un montón de ayudas, ¿no? A los que trabajan pues les obliga a trabajar un montón para llegar a final de mes, simplemente. Ni a final de mes, a final del día, ¿no? Y a otra parte de la población le incentivas a robar, porque no les sale a cuenta ni trabajar ni vivir de las ayudas del Estado. Entonces, eh, el único activo que vas a tener protegido de todo este tipo de escenarios es Bitcoin. Ujú. Entonces, joder, de verdad que más después de estar en Argentina y de vivirlo, porque hasta que no lo vives como que te cuesta más, no te das cuenta de la enorme ventaja que presenta Bitcoin frente a todos los demás activos en el largo plazo. Pero es que es inmenso, claro. Pero claro, hasta que no lo ves y no lo vives, claro, con una caída desde $69.000 a 16.000 que está ahora, te cuesta tanto verlo, te cuesta tanto verlo. Ahora, cuando estás unos días con gente que compraba 25 céntimos, es que te entra la risa. Ya a ellos les entra la risa, ¿no? Te sacan la sonrisa de medio lado. Bienvenido, bienvenido, David. Totalmente, buenísimo, buenísimo. Pues muy interesante, Álvaro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo.